Bueno, ¿qué tal? Ahí ven, bien, se ve bien ahí. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Eh, vamos a hacer, vamos a terminar, ¿no es cierto?, con lo que es el proyecto, en este caso, haciendo lo que es la soldadura de los componentes, ¿sí? Acá tenemos muchas de las cosas que vamos a necesitar, bien sí o sí, y otras que quizás no necesitemos tanto, por ejemplo un Michi ahí, una gatita, eh que está acompañando hoy ahí. Bueno, entonces, veamos ahí. Primero que nada, vamos a mostrar acá que también he hecho, ¿no es cierto?, una impresión de, bueno, de la vista real de los componentes, bien cómo se verían una vez colocados ya en la plaqueta, ¿sí? Una guía para hacer, ¿no es cierto?, lo que es la soldadura de los componentes, complementario a lo que es, bien, el tema de las impresiones de toner, ¿no es cierto?, que van a ir sobre la PCB. Ya tenemos la plaqueta. En la última entrada que habíamos hecho en respecto de esto, le habíamos colocado el flux protector, que ya, bien, han pasado ya un par de días y está correctamente seco, ¿bien? Y pueden ver el brillo, ¿bien? Y acá tenemos ya cortados, ¿bien? Lo podemos cortar con cúter o con una tijerita, ya lo que es la impresión, bien, de guía para la soldadura. Ustedes pueden ver ahí que tiene una imagen de cómo están las pistas y cómo están ubicados los componentes, ¿sí? Los colores no son muy buenos, porque es tinta de color, bueno, de impresora a chorro de tinta, y bueno, que es bueno, cartuchos alternativos, no tiene muy buen color, la verdad, pero sirven, ¿bien? Entonces lo que vamos a hacer es colocar esta guía sobre esta parte de la plaqueta, ¿bien? Vamos a colocar esta guía por esta parte de la plaqueta. Fíjense en cómo la guía está espejada con respecto a lo que es la impresión que está hecha sobre la plaqueta. ¿Bien? Está espejada. Lo van a poder ver ahí un poquito. Está espejada, ¿eh? Fíjense que este puntito de soldadura donde va la antena se corresponde con este que está acá. ¿Bien? Por lo tanto, está perfecto porque esto va a quedar ahí. ¿Bien? Y ya nos sirve de guía para hacer la soldadura. Bien, mejor dicho, nos sirve para hacer la forma en que nosotros vamos a colocar los componentes, es tal cual está aquí, ¿sí? Y obviamente que de este lado es donde uno realiza la soldadura, ¿bien? En cada uno de estos puntos. Pero bueno, entonces esto lo vamos a plastificar, iba a decir, lo vamos a colocar plasticola, ¿bien? De esta, no mucho, ¿bien? No vamos a colocar mucha plasticola, simplemente lo necesario y lo vamos a pegar, ¿sí? Vamos a pegar ahí. Vamos a dejar que seque. Ahora, ¿es necesario hacer esto? De colocar una guía para la soldadura. La verdad que no, no es necesario. No es necesario. Pero es un detalle que está bastante bueno, ¿sí? No, no es mala idea que tengamos algo que nos permita guiarnos a la hora de colocar los componentes. Creo que se me movió un poquito. Tendré que ir un poquitito más atrás. Sí, la verdad que quizás no quede perfecto en el lugar, pero vamos a tratar de que quede lo más próximo posible, bien a la disposición real en donde están los agujeritos. ¿Ven? Sí, me salió un poquito movido, pero bueno. Bien, ahí hay que tener cuidado con la tinta nada más, que no se nos corra, porque estamos humedeciéndola un poco con la plasticola. Vamos a colocar el otro, a ver si nos sale un poquito mejor. Bien, que coinciden mejor los orificios. Por ahí lo bueno es hacerlo contra la luz, bien, así contra la luz.
contra la luz, ¿no es cierto? Uno puede ver mejor, nada más que ahí voy a quedar fuera de foco, pero bueno. Bien, ahí haciéndolo contra la luz yo puedo ver dónde se encuentran los orificios y colocarlos, ¿ven? De la forma en que coincidan lo más perfecto posible, bien, los dibujitos con, bien, los puntos reales en donde vamos a soldar los componentes, ¿sí? Ya queda lista ahí nuestra guía para soldar. Bueno, ya había fabricado dos. Ya había fabricado dos ahí, por ahora. Pero bueno, vamos a soldar en uno. Vamos a sacar eso de ahí. Y vamos a ir buscando los componentes que teníamos para trabajar, ¿sí? Creo que en este tenían los transistores. Bien, yo tengo acá un gabinete con componentes. Bien, entonces lo van a ver ahí. Tengo un montón de componentes, algunos que son reciclados. Necesitamos resistencia de 2K2 o 2200. Rojo, rojo, dorado. Parece que dorado era la tolerancia de la resistencia, más o menos 5%. Tenemos que haga foco ahí en la resistencia. Ah, está bien, rojo, rojo, dorado. 2200. Necesitamos una de 100K, bien, marrón, negro, amarillo. Ya también las tenía por acá. Bien. Se me cayeron algunas cosas de este lado. Ahora acá también hay resistencias, pero de otro tipo. Cosa que no quiero tampoco que se mezclen ahí. Bueno, hay resistencias acá que son resistencias de potencia. Por eso esa forma que tienen ahí. Bueno, entonces la de 100K, marrón negro, amarillo. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo venía la mano? Acuérdense que cada color representa un número en las dos primeras bandas. Vamos a ver ahí. Vamos a colocar luego ahí una imagen de cómo se lee el código de colores. Estoy esperando que haga foco. A ver. Ahí está, perfecto. Bien, marrón, negro, amarillo. En el anterior era rojo, rojo, rojo. Bien, el rojo representa el 2, ¿sí? En la primera cifra, a ver si lo podemos poner a las dos juntitas, que las tome a las dos. Ahí está, perfecto, ¿ven? Rojo representa el número 2. Entonces, rojo, rojo es 2, 2. Y por otro rojo, ¿bien? Ahí cuando está en la tercera banda es un multiplicador. Y rojo es multiplicar por 100. ¿Bien? Marrón es multiplicar por 10. Rojo es multiplicar por 100. Entonces tenemos 22 por 100 igual a 2200. ¿Sí? Ahí me estoy saliendo de foco de nuevo. Ahí está. ¿Y qué pasa con la otra? La marrón, negro, amarillo. Y bueno, marrón es 1 cuando está en la primera banda. Es 0 cuando está en la segunda banda. Entonces tenemos 10. 1, 0 igual a 10. Y amarillo, fíjense que es multiplicar por 10.000. ¿Sí? Rojo es multiplicar por 100. Naranja, que en este caso no tenemos naranja, es multiplicar por 1000. ¿Bien? Y amarillo es multiplicar por 10.000. Entonces tenemos 10 por 10.000, 100.000. ¿Bien? Ahí tendremos nuestra resistencia de 100K y de 2200. ¿Sí? Yo tengo, ¿no es cierto?, en mi blog cómo es la lectura cómo se hace la lectura de las resistencias, ¿no es cierto? Pero podría dejar una imagen también acá en el video, una imagen de cómo es justamente la lectura de las resistencias. Por ejemplo, acá tenemos una que también es marrón, negro, pero en este caso la tercera banda es naranja. A ver. No me queda foco ahí.
ya va a hacer foco. Sepan disculpar el hecho de que por ahí no haga foco rapidito, pero bueno, ahí tenemos marrón, negro, naranja. Y lo que yo le decía, y el naranja sería el multiplicador por 1000. Bien, entonces tenemos marrón negro, perdón, que es 10, y por 1000 serían 10.000. Entonces esta sería de 10K. Bueno, ¿qué más necesitamos? Capacitor de 1 nanofaradio. El código del capacitor de 1 nanofaradio es 102. Yo ya tenía comprado acá y los coloqué acá. Bien. De loco nomás que soy, mezclé todo, pero bueno, no importa. Está bien, no va a pasar nada. Y también tengo, ¿no es cierto?, una tabla de cómo se lee los capacitores. Pero ahí tenemos un capacitor que dice 102. Estos capacitores cerámicos, su valor está en picofaradios, o sea, en 10 a la menos 12 faradios. Y entonces es algo similar a lo que pasa con la resistencia. Bien, tenemos el 1 y el 0, bien, es 10. Y los 2, y el 2, perdón, ¿no es cierto?, representa la cantidad de ceros que le agregamos. Entonces tenemos 1, 0 y otros 2 ceros, serían 1000 picofaradios, que es igual justamente a 1 nanofaradio, ¿sí? Porque 1000 picofaradios, 10 a la menos 12, yo lo multiplico por 1000, me queda, sería 1 por 10 a la menos 12, bien, yo lo multiplico eso por 1000 y me queda 1 por 10 a la menos 9, bien. En lugar de estar elevado a la menos 12, queda ahí elevado a la menos 9. ¿Por qué? Porque lo he multiplicado por 1000, entonces he subido 3 lugares de nivel, ¿sí? Entonces en lugar de ser a la menos 12, queda a la menos 9. Entonces 1 por 10 a la menos 9 es 1 nanofaradio, ¿bien? Y los capacitores ya los tengo, la resistencia ya los tengo. Bien, me falta el LED, ¿sí? Yo voy a trabajar con una sola, así que voy a sacar todo por una cantidad igual a 1, ¿bien? Uno de cada uno. Y vamos a utilizar un LED amarillo. Y luego me faltaría el cablecito de la antena, que eso ya lo vamos a fabricar con algunos cablecitos que tengo por ahí. Son todos unos cablecitos aislados. Bueno, entonces ahora vamos a sacar esto por ahí. Vamos a sacar un poco de estos elementos que yo tengo acá. Resina limpiadora para la punta de lo que es el celular. También una marca conocida, ¿no? Un poco de esto que es una esponja de alambre. Esto yo lo fabriqué de manera casera, ¿bien?, con esponja de alambre. Y un elemento que es para la limpieza de la punta del soldador, ¿sí? Para hacer esto vamos a ir calentando al soldador este tipo lápiz que tengo acá. Y lo vamos a colocar ahí. Mientras, así rapidito buscamos los transistores. Recuerden que necesitamos los A1015 y C945. Bien, acá tenemos C945. Los dos C945 y el A1015. Bien, acuérdense. C945, los PNP y los A1015 NPN. Ya tenemos acá nuestros transistores también, ¿bien? Ahí se va calentando el soldador. Yo tengo esto ahí
con las puntitas. Las puntitas ahí para soldar. ¿Qué más podemos colocar ahí? Bueno, tenemos nuestras herramientas ahí para doblar las patitas de la resistencia. Vamos a soldar primero lo que son las resistencias. Acá tenemos las de 10, perdón, la de 100K. Luego vamos a soldar lo que es el capacitor y el transistor. Bien, las resistencias no tienen polaridad. Las resistencias no tienen polaridad, los transistores obviamente que sí, igual que el LED. Bien, el capacitor tampoco tiene polaridad, así que no tenemos por qué preocuparnos al respecto. Estoy viendo si tengo todos los componentes, ¿sí? Bueno, yo había comprado para hacer 3 plaquetas, por eso tengo acá, tendría 3 transistores A1015. Bien. Y 6 del C945. Me había comprado para hacer 3 plaquetas, así que esto lo vamos a separar. ¿Bien? Acuérdense que necesitamos 2 C945 y necesitamos uno solo del tipo A1015. ¿Bien? Bueno, entonces comenzamos soldando lo que son las resistencias y fíjense, ¿no es cierto? Tenemos que colocar, bien, veamos si se ve ahí iría una de las resistencias y tenemos que ver bien la separación entre lo que es, bien, los dos puntitos, bien. Hay que doblar la resistencia de manera tal que calce lo más justo posible ahí. Entonces tomamos ahí, tomamos la medida y procedemos a doblarla. Fíjense que es casi, prácticamente casi contra el cuerpo de la resistencia, donde la forma en la que tiene que ser el doblez. Así que con una pincita así, bien delgada, tranquilamente lo podemos hacer. Una vez que lo tenemos ahí, yo voy a marcar de este lado, ¿sí? Pero obviamente que la soldadura se realiza aquí. Como les dije, no hay problema en cómo yo ubique el componente, porque no tiene polaridad. Bueno, fíjense en que ahí quedó un poquito torcido, ¿no es cierto? Podríamos hacerlo un poquito mejor, o bien le podemos dar esa formita para que nos quede a una determinada altura, pero lo hacemos así de forma prolija. Bien, cosa que quede prolijito nuestro montaje de componentes antes de hacer la soldadura. Bueno, se me acaba de quedar ahí, pero lo tengo acá. Bueno, al componente, la resistencia. Fíjense en que vamos a hacer esa figurita bien así prolijito. Y lo vamos a colocar ahí en su lugar. Y le podemos dar una cierta altura de separación. Y de nuevo que lo soldemos ya podemos enderezar y colocarlo ahí. ¿Sí? Vamos a colocar de esta manera que se lea la resistencia. ¿Sí? O sea que el dorado tiene que estar de este lado. Lo mismo vamos a hacer con la otra resistencia que tenemos que soldar ahí. Bien, ahora vamos a correr esto. Podemos ir soldando. Bien, sí, a ver, yo lo voy a dejar
que quede un poquito más ajustado. Lo voy a dejar que quede un poquito más ajustado, así que cuando yo lo coloque ahí, bien, no se va a caer, no se va a caer, pero tampoco quiero que quede toda chueca la resistencia. Bueno, ahí lo vamos a colocar, bien, lo vamos a colocar de esa manera, cosa que quede una cierta abertura ahí abajo. Ahora vamos a abrir un poquito más. Bueno, esto que estoy haciendo, ¿no es cierto? Parece una locura, ¿no es cierto? Estar tomándose el trabajo de acomodarlo, pero bueno, la idea es que quede un poco vistoso también, que no quede, digamos, una soldadura así al que me importa, podemos decirlo de esa manera, sino que quede algo más o menos prolijo, aceptable, vistoso, como ustedes más lo quieran decir, ¿bien? Algo así, que tenga cierta separación de resistencia. Cosa que le dé un aspecto lindo y agradable a la vista, ¿sí? Cosa que yo tampoco no estoy muy acostumbrado a hacer las cosas así, digamos, que sean lindas y agradables a la vista. Salvo, ¿no es cierto? Obviamente que justamente el valor que uno le da al trabajo sea justamente la terminación. Como si por ahí es algo para mí, ¿no es cierto? Muchas veces no tengo tanto en cuenta eso. Si es algo para alguien más, lo tengo mucho más en cuenta. Pero en este caso, para que ustedes vean que a veces está bueno esmerarse un poquito para que queden las cosas bien vistosas. Ahora creo que voy a hacer un poquito de malabar acá con el tema del cable. A ver, vamos a sacar el cable este de acá y lo vamos a poner ahí. Bien, así ya no choco con el cable. Cosa que quiero que se vea. Ahí está. Vamos a ver si podemos hacer un poquito de zoom. Bueno, creo que ahí. Bueno, ahí tenemos un poquito de ya de zoom. Y vamos a mostrar acá. Ustedes ahora, bueno, yo voy a correr esto un poquito, que es la luz. No me hace falta ahora tanto. Y vamos a ver ahí. Fíjense que acá la punta del soldador está un poquito seca, ¿bien? El hecho que no tiene ahí estaño, ¿ven? Acá tenemos el estañolín. A ver. Ahí está, ¿ven? Se ve el zoom, ¿no es cierto? Colocamos un poco de estaño ahí en la punta, que se ve un poquito fuera de foco. Ahí por el zoom. Bien. Y vamos a limpiar un poquito el resto. El estaño está en una burbuja ahí que lo voy a sacar. Y bueno, ahí estañada la punta del soldador. Vamos a colocar ahí la punta del soldador sobre la plaqueta. Bien, calentamos lo que es la zona. Y vamos agregando lo que es el estaño. ¿Bien? Ahí agregué mucho estaño. Vamos a tratar de que esta no se corra tanto el estañolín. Bien, ahí salió mejor. ¿Mm? Las pistas son pequeñitas, es decir, están muy juntas, pero se puede soldar ahí. Vamos a ver. Vamos a hacer un poquito de limpieza ahí sobre el soldador. Y también tendría que enderezarle un poquito la punta, que está un poquito torcida. La acabo de enderezar ahí
a la puntita del soldador. A ver, vamos con la otra resistencia. Vamos a hacer ahora un poquitito más rápido. Fíjense. Vamos a ver ahí. No hay quedado nuestra soldadura. Acá se me ha corrido un poco el estaño en ese sector. Pero bueno, vamos a ver la siguiente resistencia que va ubicada acá en este sector ahí. Bien ahí donde está el LED, debajo de lo que sería el LED. La resistencia de 2200. Entonces vamos a proceder de la misma manera. A ver ahí. Bien. Hacemos un doblez hacia abajo. Aquí también hacemos un doblez hacia abajo. Bien, vamos a ahí. Nosotros lo que estoy haciendo es simplemente perforar el papel. Bien, cosa que yo lo podría hacer tranquilamente con una aguja o con un mismo palito de la resistencia, con el mismo terminal de la resistencia, pero en este caso yo lo hago sí, con el mismo palito ahí, o mejor dicho el terminal de lo que es la resistencia. Entonces vamos a colocar el dorado hacia el dorado, o sea la bandita dorada de la resistencia en la misma posición que la pusimos a la otra, ¿no es cierto? Vendrá a ser ahí con el dorado hacia allá, bien, hacia este lado de la plaqueta. Bien, que queden las dos en el mismo sentido de lectura, bien, para el código de colores. Bien, ahí ya tenemos colocada nuestra resistencia. Bien, volvemos a poner acá en las pincitas. Agarramos de nuevo el soldador. Tenemos ya ahí nuestro estañolín. Y vamos a hacerlo. Fíjense que ahora con una menor cantidad de estaño. Ahí rapidín. Y ya tenemos soldadas las resistencias. Bueno, lo que habría que hacer ahora es cortar los sobrantes, ¿sí? De este lado, cortar lo que sobra, o sea, los terminales ahí que estarían sobrando. Entonces agarramos una pincita de corte, ahí, bien, cortamos, 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 bien, listo, ya nos servirá para algo el resto. Colocamos ahora los transistores, ¿sí? Vamos a colocar ahora los transistores. Tenemos acá el C945, a ver si se puede enfocar ahí, aunque está con zoom. A ver si se logra ver. Va a estar medio complicado que enfoque con el zoom. A ver. Vale. Bueno, lo dejemos ahí, si no vamos a estar jugando con el zoom ahí. Entonces tenemos el C945, que son dos de estos transistores, y el C945, digamos, uno de los C945 tendría que estar ubicado aquí. Y el otro C945 tiene que estar ubicado acá. Y el A1015 aquí. Fíjense en que la posición de los transistores que está dibujado ahí es la misma posición que yo tengo que colocar, ¿no es cierto?, los transistores en la vida real, ¿bien? Entonces yo marco ahí. Hacemos que lo que es la base, el colector y el emisor están ubicados así. Tendríamos acá base, colector y emisor. Entonces
Ahí tenemos, ¿no es cierto? Perdón, no se vio. Repetimos, ¿no es cierto? El dibujito me indica justamente la posición del transistor. Bien, entonces con la pancita ubicado de este lado. Y yo tengo base, colector y emisor. ¿Sí? No se ve nada de nuevo. Qué bárbaro, che. Base, colector, emisor. Base, colector, emisor. Entonces yo ya hice los agujeritos ahí, ¿no es cierto? Con las mismas patitas del transistor. Y fíjense que tal cual está el dibujo, ¿bien? Tal cual está el dibujo, yo coloco el transistor, o sea, con la pancita para este lado, ¿sí? Ahí está. Y así queda listo para hacer la soldadura. Bueno, coloquemos los tres. El A1015 se ubica en el medio. Bien, entonces yo voy a buscar acá la posición. Bien, la ubicación de las patitas para hacer la perforación. ¿Mm? Y entonces acá la base de este lado, ¿no es cierto? Ahora vamos a agarrar con esto. La base en este transistor del medio, que es el A1015, está acá. El colector está aquí. Y el emisor está de este lado. ¿Sí? Entonces base, colector, emisor. Entonces yo agarro mi transistor A1015 y lo ubico en su lugar con la pancita mirando como indica el dibujo. ¿Sí? Hacia ese lado. Ubico el transistor. Y por último me queda el otro C945. Me queda el otro C945. Ahí yo hago los agujeritos sobre el papel. Está un poquito rebelde ahí el papel. Pero bueno, ahí quedó. Voy acomodando las patitas del transistor. Y bueno, en este lado, fíjense que la pancita está de esta parte. O sea que podemos repetir lo mismo. Acá tenemos base, acá tenemos colector y acá tenemos emisor. ¿Sí? Entonces, volvemos a colocar el transistor con la pancita mirando. Ahí está, ¿ven? Vamos a colocar ahí el transistor con la pancita mirando hacia este lado. Bien. Bueno, yo le digo pancita, sería la cara redonda del transistor. Pero bueno, se entiende, ¿eh? La cara curvada del transistor ahí. Y bueno, siguiendo lo que es el dibujo, bien, ya los tenemos colocados a los tres transistores. Con lo cual, lo que me queda a mí ahora es hacer soldadura, ¿sí? De este lado. De este lado ya lo tenemos colocado. Y de este lado ya tenemos lo que es, bien, los transistores listos para soldar. Hagamos entonces lo que es soldadura. Tenemos acá el soldador. Ahí se ve bien todo. Bien. Entonces hagamos lo que es soldadura. A ver. Así. No sé si lo estoy tapando mucho. Me sepan disculpar si he tapado ahí. Bien. Aquí. Estamos tratando de que se vea lo más posible. A ver ahí. Ahí, ¿no es cierto? Que no quede tampoco muy inclinado porque me va a resultar medio complicado para soldar.
Vamos agregando ahí el estaño de a poquito. Y este último de acá, a ver, fíjense ahí. Ahí está, bien. Entonces ya tenemos 3 transistores soldados ahí. Tenemos lo mismo, cortamos ahí lo que sobra. Cortamos lo que sobra ahí. ¿Qué nos queda ahora? Colocar el capacitor y el LED, ¿sí? El capacitor que va aquí y el LED que va acá. El capacitor no tiene polaridad, el LED sí. Fíjense que de este lado está la partecita chata del dibujo que representa lo que es el cátodo del LED. O sea que yo en este caso, miren la partecita chata de lo que es el LED, o mejor dicho, lo que es el cátodo, a ver. Ahí está, ¿ven? Ahí. Lo que es el cátodo del LED está de esta parte, ¿sí? De este lado. Lo que es representado acá con el terminal más corto, ¿sí? Y en el dibujo, el cátodo, ¿ven? Acá en la plaqueta, el cátodo está de este lado, ¿sí? Entonces hago lo mismo que hice hace un rato. Voy a marcar los orificios por donde pasa el LED y lo ubico tal cual me dice el dibujo con el cátodo. Bien, con el cátodo ubicado en este sector. Bien, el cátodo, ese se nota ahí. Ahí se nota, ¿no es cierto?, la partecita chata, que es el cátodo ubicado en este sector. Bien, entonces el terminal del cátodo, que es este, está ubicado ahí en ese sector. Entonces yo lo hundo. Aunque la idea era dejarlo un poquito largo, ¿bien? Así yo lo puedo, en todo caso, reubicar. Entonces lo vamos a elevar un poquito ahí. Y lo vamos a dejar ahí. ¿Bien? Lo vamos a soldar así en esta posición. ¿Bien? Lo vamos a dejar largo. No porque sea algo caprichoso, ¿sí? En este momento sí es algo caprichoso, pero puede llegar a tener sentido dejarlo larguito. Así lo podemos reubicar cuando lo coloquemos en algún gabinete. Entonces tenemos que abrir un poquitito las patitas, así se sostiene. Y lo ubicamos así, de esta manera, para soldarlo. Si esto le fabricamos algún gabinete pequeñito, bien, quizás tengamos que sacar el LED y volverlo a soldar. Así que por ahí nos conviene que no esté tan cortito lo que es la patita del LED. Bien, ahora estoy por soldar el LED ahí. A ver, vamos a sacarlo esto más para acá. Y eso ahí. Bueno, lo vamos a dejar ahí. Ya saben que ya tenemos colocado el ánodo y el cátodo en la posición correcta de acuerdo al dibujo. Y la acabamos de soldar. Entonces acá tiene muy poco sobrante, lo vamos a cortar ahí. Y ya tenemos nuestro LED soldado. A ver, esto. No sé por qué está un poquito chiquita esta pinza. Ahí está. Bueno, entonces ya tenemos soldado nuestro componente que es el LED en su posición correcta. A ver.
Bien, ahí se ve. A ver si se ve bien ahí. Y tiene el zoom todavía. Entonces le cuesta un poquito hacer foco ahí. Pero bueno, ahí vemos justamente el LED colocado en su posición correcta, ¿bien? Con el cátodo ubicado en este sector, ¿sí? Tal cual nos indica el dibujo guía que tenemos colocado ahí arriba. Nos queda colocar acá lo que es el capacitor, que no tiene polaridad en este caso. No importa el sentido en que nosotros lo ubiquemos, pero lo vamos a ubicar con los números. Bien, lo vamos a colocar ahí con los números de identificación. Bien, a ver, una pincita. Con los números de identificación para este lado, ¿sí? O sea, mirando hacia afuera de lo que es la plaqueta. Lo vamos a colocar ahí. Se ven mis dedos, ¿no? Bueno, ahí, ¿ven? Entonces los numeritos están en esta parte. Los numeritos están de esta parte, mirando hacia afuera de lo que es la plaqueta. Vamos a abrir un poquito de las patitas. Y vamos a colocar ahí nuestra pinza. Como les dije, está un poquito fea esta pinza, no sé por qué. Pero bueno, cumple su cometido, que es agarrar la plaqueta, pero está un poco torcida. A ver si lo puedo enderezar un poco. Siempre hay una cosa que termina entorpeciendo el trabajo. Pero bueno, no se preocupen ahí. Todo se puede arreglar si no nos adaptamos ahí. Bueno, ahí ya tenemos de nuevo colocada ahí la pinza y el componente listo para soldar. Ya tenemos la pinza sujetando lo que es la plaqueta. Bien, si no tenemos esta herramienta, ¿no es cierto?, este soporte para hacer la soldadura, igual podemos trabajar, ¿sí? Yo me he dado maña siempre sin el soporte, solamente que por ahí es un poquito más engorroso, ¿no es cierto?, soldar, porque tenemos que encontrar la forma de que los componentes no se nos caigan. Entonces ya tenemos todo prácticamente listo. ¿Qué es lo que nos queda? Nos queda colocar lo que sería un pulsador en estos dos. A ver, ahí en estos dos, ¿no es cierto?, va el pulsador. Acá va un terminal positivo y acá va un terminal negativo. Bien, de lo que es pila, ¿bien?, de lo que es la batería. Y nos queda colocar obviamente la antena. El tema de lo que es alimentación. Bueno, acá, a ver, vamos a hacer los agujeritos. Vamos a ir haciendo los agujeritos, por ejemplo, para acá lo que es la antena. ¿Bien? Acá lo que sería la antena. Acá lo que sería ahí pulsador. Terminal positivo. Y terminal negativo. Bueno, entonces vamos a fabricar lo que es la antena. Vamos a agarrar un poco de cable.
este cable aislado. Dice que está un poquito feucho. Bien, en algunas partes. Bien, acá tenemos el cable aislado. Y la idea es que sea un cable de 10 centímetros. Bien. Ustedes tendrán alguna regla a mano. Bien, yo acá tengo una regla. Vamos a tener justo la regla de lo que es. Bien, le vamos a dar un poquito más de 10 centímetros, ¿no es cierto? Bueno, ahí lo medí con una regla que estaba un poquito lejos, pero bueno. La idea, ¿no es cierto?, es que tengan ustedes un cable de... Les voy a bajar un poquito el zoom. Ahí está. Un cable de 10 centímetros. ¿Sí? Bueno, acá van a poder ver ya la plaquetita con los componentes soldados. Bien. Y la soldadura. Bien, bastante decente. Bastante decente mi soldadura. Y ya tenemos acá nuestro cable de 10 centímetros, que lo vamos a transformar en una pequeña bobina. Bien, primero vamos a sacar acá, vamos a pelar lo que es la parte que va a ir soldada. Y ahora, ¿cómo hacemos nuestra bobina a partir de esto? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, algo que yo hago normalmente es agarrar un destornillador. Bien, un destornillador finito. Y bueno, agarrar y empezar a enrollar el cable alrededor de lo que es el destornillador. Bien, tratando de que quede lo más justo posible. Acuérdense que esta bobina tiene un valor, tiene un coeficiente de autoinducción que nosotros desconocemos en realidad. Realmente lo desconocemos. Podríamos llegar a calcularlo. Miren cómo quedó. Vamos a llegar a calcularlo porque el valor del coeficiente de autoinducción va a depender mucho del diámetro y el tipo de núcleo que tiene la bobina. En este caso, el tipo de núcleo es núcleo de aire, ¿ven? Porque esto va a quedar así. ¿Bien? Sin ningún elemento ferromagnético en su interior. Pero igual va a servir muy bien a nuestros fines, ¿bien? A lo que nosotros necesitamos. Entonces ese cablecito de un poquito más de 10 centímetros de largo nos alcanza para... ¿Cuántas vueltas hay? ¿Cuántas espiras tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Estamos bien, ¿bien? 9 espiras. Lo colocamos ahí en el lugar donde tiene que ir soldado. ¿Ven? Que va a quedar ahí lo que es la bobinita. Y ahora quizás sí se complica un poco lo que es hacer la soldadura. Mira, vamos a acomodar un poquito el alambre. Vamos a acomodar un poquito lo que es el alambre, tratando de no alterarla lo que es la bobina. A ver. Bien, acomodamos nosotros lo que es el lugar donde va a ir soldada la bobina. Bien, así. Fíjense cómo quedó. Sacamos el destornillador. Colocamos la bobina en su lugar. Bien. Y vamos a hacer la soldadura. Ahí yo lo voy a colocar. Lo voy a agarrar de uno porque justo el lugar donde yo lo estaba enganchando es el lugar en donde tengo que soldar. Bueno, ahí se me cayó. Se me cayó la bobina. No importa.
tendré que... lo voy a agarrar con la pinza la bobina. Eso es lo que voy a hacer. Fíjense en otra herramienta. Un saca estaño. Muchos le dicen chupa estaño. O succionador de estaño. Limpia estaño. Tiene varios nombres. Bien, lo que hace es hacer un efecto similar a lo que es una jeringa, ¿no es cierto? Pero de un solo golpe, ¿bien? Nosotros accionamos esto. ¿Ven? Accionamos esto. Accionamos esto, se traba. Y con este botoncito, ¿bien? Lo que hace es un efecto así de jeringa. Digamos, succiona, chupa, ¿no es cierto? Y absorbe el estaño que estaría ahí caliente en un estado líquido, fundido. Volvemos a colocar acá. Colocamos esto ahí. Y lo que voy a hacer ahora para que no se me caiga la bobina es engancharla ahí con cuidadito. La pinza hace mucha presión. Ahí, ¿bien? Un poquito de presión ahí sobre la bobina. Muy poquito, cosa que no se rompa. Pero que no se me caiga. Ahí hago la soldadura. Y listo. Bien. Ya tenemos soldada ahí la bobina. Entonces la bobina la enganché con la pincita. Bueno, esta herramienta es ideal cuando uno trabaja solo, por ahí, si trabaja en grupo, por ejemplo, en la escuela, en las clases, ¿no es cierto? Está bueno, ¿no es cierto?, pedir ayuda a un compañero que nos ayude a hacer, ¿no es cierto?, la soldadura. ¿Bien? Lo ideal es poder trabajar solitos, ¿bien?, con este tipo de implementos. Bueno, ya tenemos la bobina y nos queda soldar los terminales para lo que es la pila y lo que es justamente el pulsador. Bien, vamos a colocar dos terminales para lo que es nuestra pilita, dos cablecitos. Yo tengo acá lo que es un porta batería. No tengo en este momento lo que es porta pila. No tengo en este momento lo que es porta pila. Pero no obstante podemos poner tranquilamente dos cablecitos que nos ayuden en nuestro cometido. Bien, vamos a poner dos cablecitos que nos ayuden, ¿no es cierto?, para lo que es el positivo y el negativo, y para lo que es el pulsador. Esto después obviamente lo vamos a dejar o a reemplazar, no sé, podríamos dejarlo tranquilamente. Podríamos dejarlo tranquilamente. Entonces lo que vamos a hacer ahora con estas puntitas de los cables, bueno, yo lo que me refería, ¿no es cierto?, que este cable lo vamos a dejar o lo podemos reemplazar después por otros, si conseguimos, ¿no es cierto?, un portapilas. Ahí la punta yo la estañé. Acá también yo voy a hacer lo mismo con con el rojo. ¿Bien? Ahora hacemos limpieza ahí. Este lo vamos a utilizar para el pulsador. Fíjense que yo no lo voy yo lo voy a colocar así unido, justamente para después reemplazarlo con un pulsador. Esto va a ser simplemente para una prueba. Esto simplemente va a ser para lo que es una pruebita, ¿sí? Por eso que lo voy a dejar así.
unido para hacer de cuenta que el pulsador está encendido. Y bueno, en este caso va a estar encendido todo el tiempo. Después se lo reemplazo por un pulsador como tiene que ser. Se había trabado un poco. Entonces estañamos lo que es el cable, bien, que va a simular nuestro pulsador. Bueno, la razón de que también el soldador tiene ese tornillo ahí grandote es porque, bueno, yo le cambié la punta, una punta gruesa que tenía por una punta más delgada, así que por eso que el soldador tiene ahí un tornillo que no es original, ahí no formaba parte del soldador originalmente, se lo puse yo. Simplemente porque necesitaba cambiar una punta, colocar una punta más delgada. Bien, ahí yo lo coloqué al cable del pulsador. Ahora vamos a colocar el cable del positivo. Bien, yo le cambié la punta del soldador por una punta más fina. Por ende, ¿no es cierto? Ha quedado ahí con un tornillo que no es un tornillo original que tenía ahí, pero bueno, lo tuve que colocar ahí porque era un tornillo largo que me permitía apretar lo que era la punta delgadita que le había colocado ahora al soldador. Bueno, ya tenemos colocados nuestros cables para hacer la soldadura, ¿bien? Entonces ese tornillo que ustedes ven ahí que sobresale mucho no es el tornillo original del soldador. Lo tuve que colocar ahí porque no tenía otro de la altura justa, bien de largo justo, mejor dicho. Bueno, soldamos ahí el positivo, soldamos el del pulsador, ¿bien? Bueno, en realidad el cable que va a ser de pulsador, hasta que yo bien haga la prueba y le coloque un cable, bueno, un pulsador en realidad ahí adecuado. A ver, vamos a acomodar esto ahí. Voy a levantar esto acá y vamos ahí, vamos a acomodarlo ahí al cablecito. Listo, bueno, y ya tenemos todo listo, ya tenemos para colocar la pila. Bien, tenemos el negativo, tenemos el positivo y tenemos el cable del pulsador, que en este caso no hay pulsador, tenemos simplemente un cable que está cerrando el circuito, ¿sí? Repito, un cable que está cerrando el circuito que va a hacer de cuenta de que existe ahí un pulsador que está cerrado todo el tiempo, ¿sí? Después colocaremos un pulsador adecuado. Eso va a depender después de en dónde coloquemos nuestro circuito, de qué gabinete le fabriquemos. Bueno, ahora vamos a buscar un portapila que yo tenía. Bueno, se escucha ruido de fondo ahí. Hay gente que está chatarreando. A ver. Hay gente que está chatarreando. Ahí está. Hemos pelado el cablecito. Listo, ya queda listo para colocar lo que es el portapilas. Vamos a destañar un poquito lo que es la punta de estos cablecitos. Bien. Ya tenemos ahí para colocar el portapilas. Bien, yo voy a buscar ahí algo que tenía para hacer de portapilas.
tenemos acá el portapila, bien, como siempre, improvisando el tema de las cosas. Pero bueno, tiene una razón de ser de por qué esto lo hice así. Bien, ya tenemos acá unido en este lado lo que es las dos partes de la pila, ¿no es cierto? En negativo y positivo para hacer los 3 voltios. Y de este lado vamos a hacer lo que es nuestra conexión, ¿sí? Por acá. Bueno, por acá conectamos lo que es el negativo y por acá conectamos lo que es el positivo. No obstante, vamos a medir que realmente tengamos ahí, ¿no es cierto?, 3 voltios. Bien, no tenemos 3 voltios, tenemos 2,80. A ver, ahí, si se nota. Vamos a sacar un poquito de cosas del medio. Ahí. Movemos un poquito ahí, bien. Negativo, positivo. A ver. Negativo y positivo. Que no está midiendo nada ahora, a ver. A lo mejor se movió un poquito lo que es el contacto. A ver ahí. Sí, que está muy improvisado este portapila que dice. No, no está midiendo ahí. No está midiendo. Se me acaba de caer ahí. No está midiendo lo que es el voltaje. Se me cae ahí. Lo que quiero es engancharlo. Bueno, ahí tenemos justamente los 2,84. No tenemos 3 voltios, pero tenemos 2,84 voltios que va a servir. Bien, a ver si lo puedo acomodar un poquito a esto. En realidad está bien improvisado. Por eso yo lo quería aplastar acá, en esta parte, por eso se me caía cada rato. Tratando de trabajar con bien con 2 manos, cuando en realidad necesitaría 3 para agarrar todo junto. Pero bueno, ahí está. Ahí está midiendo, ¿bien? Ahí está midiendo los 2,84 voltios, lo necesario como para hacer funcionar este tipo de circuito. Bueno, entonces portapila. En realidad vamos a utilizar pilas AAA. Acá tenemos pilas AA. Bien, son de 1,5. También, así que no hay problema. Tenemos los 3 voltios, bien, aproximadamente. Y bueno, ahí tenemos ya. A ver, ahí está funcionando, pero bien, lo que voy a tratar de que esto quede como la gente. Bien, vamos a correr acá el tester. Vamos a correr esto un cachito ahí. Y ahora, fíjense, ya he conectado negativo con positivo, ¿ven? De una manera improvisada, ya lo sé. Después vamos a hacer algo mejorcito, mucho mejor, ¿sí? Que ya sería el detalle final, utilizar, ¿no es cierto?, un portapilas adecuado. Pero bueno, ya tenemos acá nuestro soldador que está conectado a la red de corriente alterna. Bien. A ver. Es el problema cuando uno trabaja con cosas improvisadas, que por ahí no sabe qué es lo que está
fallando realmente, ¿no? Vamos a hacer una conexión un poquito mejor ahí. Sepan disculpar esta improlijidad, pero bien, para que vean, ¿no es cierto?, cómo uno puede darse maña si no tiene un portapila. Si no tengo un portapila, me lo voy a tener que fabricar con lo que tenga a mano. ¿Sí? Todo para justificar que me olvidé de comprar un portapilas para hacer la demostración. Ay, bueno, no importa, no importa. En este caso, lo que vamos a tratar de hacer es que esto quede bien pegadito, ¿no es cierto? Ahí. Bien. Que quede bien pegadito el negativo, que quede bien pegadito el positivo, cosa que no se me salga. Porque si no, no van a poder ver la demostración. Y esto, digamos, no va a funcionar. Bueno, no sé si se nota ahí. Ahora sí. Vamos a ver. Bueno, ¿se acuerdan que el cometido, bien, la aplicación, la razón de ser del circuito es justamente detectar cuando un cable transporta corriente eléctrica? Bien, esa es justamente la razón de ser del circuito. Acá ya tenemos conectado nuestro soldador que está conectado a la red eléctrica. Y fíjense ahí, yo lo voy a acercar a esto. Ahí. Y fíjense en que ¿ven? El LED se ilumina. Bien. Yo lo alejo. Ahí lo vamos a poner ahí. Bien. El LED se ilumina. El LED se apaga. Se ilumina. Se apaga. Ahí se ilumina. Fíjense que si yo lo acerco muy poco. Bien. Ahí el cable. Ahora vamos a poner así. Para que se note un poquito mejor. Vamos a poner ahí una pincita para que no me queme la mesa. Esta pincita ahí, si no se me quema la pincita en sí. Y veamos de nuevo. Bien, acá tenemos justamente lo que es el soldador. Y fíjense, ustedes pueden ver ahí los pulsos. Que yo esos pulsos no lo estoy viendo. Ahí está, ¿eh? Ahora se ve mejor. Ustedes pueden ver ahí que yo lo acerco a lo que es el soldador, por el cual atraviesa, bien, está circulando una corriente eléctrica. Bien, y acá sobre el cable, fíjense, la antena capta justamente la corriente eléctrica que está circulando a través del conductor. Bien, en realidad lo que capta, como hemos dicho, es el campo magnético que se induce alrededor de ese cable que transporta corriente eléctrica. Bien, fíjense cómo yo puedo detectar, bien, y a determinada distancia, ven que está apagado, pero si yo lo acerco, se enciende. Bien, entonces está funcionando tal cual estaba planeado, que detecte el cable que transporta corriente eléctrica. Bien, si esto yo ahora lo apago, bien, no pasa nada. Si yo lo enciendo, vemos que cumple con su cometido. Bien, acá tengo justamente la zapatilla que estoy utilizando para hacer todo el trabajo. Bien, la zapatilla, prolongador
multitomas, como le quieran decir, ¿no es cierto? Acá le dicen zapatilla a este tipo de elemento, cosa que nunca entendí por qué, pero es así. Este tipo de elemento que sería un prolongador multitoma, cosa que no tendríamos que utilizar, ¿no es cierto? Sería lo ideal es no utilizar este tipo de dispositivo, pero bueno, lo utilizamos porque nos hace falta, mejor dicho. Bueno, fíjense ahí cómo estamos detectando justamente el campo magnético alrededor de ese cablecito. Y lo que nos permite justamente utilizarlo esto como si fuese un buscapolo o detector de cable vivo manufacturado. Bien, ahí yo lo apago, lo enciendo, lo apago, lo enciendo y me detecta justamente que está circulando corriente eléctrica a través de este cable. Bien, entonces estamos detectando que hay un cable vivo ahí en ese sector. Si yo esto lo desconecto, bien, vamos a poner esto ahí para que se enfríe, y trabajo sobre lo que es el prolongador, yo puedo detectar ahí efectivamente que hay un cable vivo. ¿Sí? Aunque no puedo discriminar entre lo que es fase y neutro. ¿Bien? Simplemente detecto que hay un campo magnético ahí. He notado que este circuito, bien, lo podremos bajarle un poquito la sensibilidad disminuyendo el valor del voltaje, ¿sí? Entonces ahí podemos llegar a detectar cuando tenemos una fase o un neutro, porque en este caso detectamos las dos cosas. Podremos mejorarlo quizás jugando un poco con las resistencias de los componentes y ver, ¿no es cierto?, ahí si podemos disminuir un poquito la sensibilidad y poder hacer un circuito que me discrimine cuál es la fase y el neutro, bien, acá en el tomo. Bien, porque en este caso brilla a la misma intensidad, pero si trabajamos con una pila que, ven, ahí bueno, ya no ilumino porque ya corté la energía eléctrica. Si trabajamos con una pila que tenga menos voltaje del que en realidad tiene que tener, ¿no es cierto? Bien, una pila descargada es menos sensible el circuito y puede discernir, ¿no es cierto?, discriminar cuál es fase del neutro. Pero por lo pronto cumple con su cometido de ser un detector de vivo, ¿bien? Un detector de cable vivo. Detecta justamente la presencia de corriente eléctrica, ¿sí? Representa justamente la presencia de corriente eléctrica en estos conductores que tenemos aquí. ¿Bien? Vamos a ver que este circuito está energizado. Bien, fíjense que ahí está desconectado. Pero me detecta justamente que hay energía, ¿cierto?, en este sector, ¿eh? Porque acá, hasta acá llega justamente lo que es el vivo del cable de alimentación del prolongador. Acá. Y en estos sectores ya no, pero igual detecta algo acá en cercanía. ¿Vieron? Ahora si yo lo enciendo, ya me detecta que hay tensión en todos estos cablecitos, ¿sí? En todos los cablecitos que tendríamos por acá. Bien, entonces está funcionando el circuito. ¿Ustedes lo vieron? Bien, del inicio hasta el final. Bien, el final sería este, aunque quedan algunos detalles por completar. Pero, vieron, desde el principio, desde el esquema eléctrico que ya teníamos. Bien, desde el esquema eléctrico que ya teníamos hasta lo que es el proceso de cómo dibujar lo que es el circuito que va a ir en APCB, bien.
cómo imprimimos ese circuito que elaboramos ahí con un programa, cómo lo imprimimos en un papel fotográfico, cómo imprimimos sobre ese papel fotográfico, cómo transferimos ese diseño de lo que es el circuito hacia lo que es la plaqueta, mediante lo que es calor, nosotros utilizando una plancha. Vieron cómo protegimos la plaqueta con el flux. Y ahora vieron cómo hemos soldado todos los componentes en su lugar. Y hicimos una prueba preliminar, bien, una prueba de funcionamiento del mismo. ¿Sí? Ustedes vieron entonces todo el proceso completo para obtener un circuito impreso de buena calidad, ¿sí? Porque a pesar de que hemos trabajado con materiales bastante caseros, ¿sí? Lo único que no sería casero sería quizá la impresora láser, ¿bien? Que igual ya dijimos ahí cómo podemos hacer para reemplazar, ¿no es cierto?, la impresora láser con una fotocopiadora. Bien, si quieren podemos hacer, ¿no es cierto?, eso luego para mostrarle cómo evitar de utilizar la láser, utilizar, ¿no es cierto?, una fotocopiadora. Pero vieron, ¿no es cierto?, todo el proceso completo, y con algunas herramientas más o algunas herramientas menos, esto lo pueden hacer tranquilamente en sus casas, ¿sí? Con lo que sería, ¿cierto?, una serie, ¿no es cierto?, de elementos que sí o sí tienen que tener, pero digamos que eso ya a depender, ¿no es cierto?, del grado de inversión que hagamos. Pero ustedes vieron lo que yo necesité para hacer ahora la soldadura de 2 pinzas. ¿Bien? Esto, que es en realidad, puede estar o no, pero si está es mucho mejor porque me ayuda a agarrar la plaqueta al momento de soldarlo. Un cautín, sumamente necesario. El estaño, también sumamente necesario. Bueno, resina limpiadora, sí, para limpiar la punta del soldador. Y alguna esponja de metal, que es para limpiar la punta del soldador cuando haga falta. Pero bueno, fíjense que son muy pocas cosas las que necesitamos para hacer, ¿no es cierto?, un circuito electrónico. Bien, así que pueden trabajar de manera más precaria o menos precaria. Bien, yo la verdad que tampoco no es que trabajo en las condiciones óptimas. Tengo un tallercito bastante precario. Bien, ya lo vamos a mejorar, pero podemos hacer algo de mucha calidad. Bien, si ponemos empeño en ello, podemos hacer algo de muy buena calidad y que funcione. Fíjense que lo más importante en este caso, es que nuestro circuito esté bien confeccionado, ¿bien? Porque si nosotros le erramos en el diseño, bien, lo vamos a errar en todo, ¿sí? Yo tengo experiencia diseñando circuitos de mediana complejidad a muy baja complejidad, ¿no es cierto? Pero ya tengo ahí experiencia diseñando. Lo cual esto, ustedes lo vieron, lo hice bastante rápido. Bien, pero no lo hice bastante rápido porque sí, bien, porque sea demasiado fácil, sino porque tengo bastante experiencia diseñando. Y aparte un circuito de baja complejidad, así que tampoco no habría mucho drama. Bien, entonces yo me despido ahora con nuestro detector, bien, de cable vivo o detector de tensión. Ahí. Me despido ahí con el detector de tensión o detector de cable vivo que está en funcionamiento. Y el próximo paso sería hacerle un gabinete a este nuevo diseño que teníamos acá. ¿Sí? Sería tarea pendiente. Pero ustedes ya lo vieron acá en esta prueba preliminar. Está funcionando perfectamente. Hasta luego. Espero que les haya gustado mucho todo el proceso este.